En esta ocasión vamos a modelar una botella de whisky a la que le pondremos su etiqueta desde el editor UV. Mostramos los visores frontal y perspectiva. Después damos clic al botón Image Plane para cargar la imagen del whisky. Esta imagen ustedes la encuentran en la descripción de este video. Subo la imagen para que el fondo de la botella toque la línea principal del eje X en la rejilla. Después acerco la imagen en los dos visores. Desde el visor en perspectiva la muevo un poco. También la centro. Ahora incluyo un cubo poligonal. Podemos subir al cubo desde el visor en perspectiva mientras vemos en el otro visor hasta dónde subirlo. Con la herramienta escala lo estiramos desde algunos de sus ejes para dar el ancho y el largo indicados. Después abrimos el menú Marking con el botón derecho del mouse y vamos al componente Face para seleccionar la face superior. Desplegamos el menú Edit Mesh, ejecutamos la herramienta Poke. Inmediatamente la face queda subdividida en 4 partes. Desde el visor frontal desactivamos la rejilla y cambiamos al modo Wireframe. Volvemos a abrir el menú Marking y vamos al componente Edge. Damos doble clic sobre este filo o Edge, y al dar doble clic sobre esta Edge se seleccionan las demás edges conectadas a la Edge seleccionada. Manteniendo pulsada la tecla Shift, damos doble clic sobre esta Edge para incluirla a la selección a ella junto con las edges que están conectadas a ella. Teniendo seleccionadas las edges de las esquinas, las vamos a biselar. Activando la herramienta Bevel, cambiamos el parámetro Fraction a 0.2. Desplegamos el menú Mesh Tools y ejecutamos la herramienta Insert Edge Loop para insertar bucles de aristas. Mientras vamos insertando los bucles de aristas desde el visor en perspectiva, podemos ir viendo en el visor frontal en qué lugares específicos vamos acomodando esos bucles de aristas. Después de incluir 4 bucles de aristas, abrimos el menú Marking y vamos al componente Face. Con un cuadro de selección, seleccionamos estas faces y manteniendo pulsada la tecla Shift, seleccionamos estas de acá con otro cuadro de selección. Inmediatamente después ejecutamos la herramienta Extrude y extruimos las faces, pero notamos que se extruyen de manera individual. Para eso debemos activar el parámetro Keep Faces Together. De esa manera se extruyen pegadas. Terminamos la herramienta Extrusión, abrimos el menú Marking y vamos al modo Objeto, porque vamos a incluir un cilindro en la escena, al cual vamos a subir. Este cilindro va a ser el cuello de la botella. Así que lo encuadro en los dos visores para trabajar con él. Activamos la herramienta Escala para hacerlo más delgado. Escalamos el cilindro utilizando como referencia la imagen de la botella del visor frontal. Desplegamos el menú Mesh Tools y activamos nuevamente la herramienta Insert Edge Loop. Los bucles de aristas los podemos ir insertando desde el visor en perspectiva, mientras vemos en tiempo real cómo van quedando posicionados desde el visor frontal. Salimos de la herramienta para insertar bucles de aristas y abrimos el menú Marking para ir al componente Vertex. A los vértices de las primeras 2 líneas no les haremos ningún cambio, pero a los vértices de la tercera línea los vamos a alejar entre sí con la herramienta Escala. A continuación alejamos o acercamos los vértices de las siguientes líneas, utilizando como referencia la imagen de la botella desde el visor frontal. Después de acercar o separar los vértices del cilindro, este adquiere más la forma del cuello de la botella. Ahora abrimos el menú Marking y vamos al componente Face. Seleccionamos las faces de abajo y las extruimos con la herramienta indicada. Nuevamente las faces se extruyen por separado, así que activamos el parámetro Keep Faces Together para mantenerlas unidas mientras las extruimos. Salimos del comando Extruir
abrimos el menú Marking para ir ahora al componente Edge y damos doble clic sobre esta Edge para seleccionar todo este bucle de aristas y así biselarlas con la herramienta Bevel. Cambiamos el parámetro Fraction a 0.2 y el parámetro Segmentos lo subiremos a 4. Así, con 4 segmentos el bisel estará más redondeado. Abrimos el menú Marking y vamos al modo objeto. Después seleccionamos los dos objetos que componen a la botella. Vamos al menú Mesh, submenú Booleans y unimos a los dos objetos con el operador booleano unión. Abrimos el menú Marking y asignamos un nuevo material al objeto de la botella. El material nuevo será del tipo Fong. Damos clic sobre el parámetro Color y después activamos el cuentagotas para asignar el color de la botella. El material debe tener un grado de transparencia. Volvemos a abrir el menú Marking para ir al componente Face. Seleccionamos las faces que tendrán el color negro y les vamos a asignar un nuevo material. Uno que será del tipo Blend. Damos clic sobre el parámetro Color y asignamos el color negro para este material. Seleccionamos las faces en donde va a estar la etiqueta. A estas faces les asignaremos otro nuevo material. Así que abrimos el menú Marking y el nuevo material va a ser uno del tipo Lambert. Como este material tendrá una textura, damos clic al cuadro que está al final del parámetro Color. En el nuevo cuadro damos clic en File, que es archivo, y después damos clic a este icono con la forma de una carpeta para abrir el archivo de la imagen en la ubicación del equipo. Activamos el botón Texture y así podemos ver la textura del material. Sin embargo, debemos acomodar la imagen de la etiqueta. Volvemos a seleccionar las faces y desde el menú UV elegimos el mapeado Cylindrical. Ahora solo debemos estirar el mapa cilíndrico, dando clic a uno de sus pinzamientos y mantenerlo pulsado mientras lo estiramos. Hacemos grande el visor en perspectiva. Abrimos el menú Marking para ir al modo objeto. Teniendo seleccionada la botella, activamos la selección Isolate. Deseleccionamos la botella y orbitamos alrededor de ella. Esta es la manera simple de mapear la etiqueta de la botella, aunque existe otra manera más personalizada. Seleccionamos la botella y abrimos el menú Marking para ir al componente Face. Volvemos a seleccionar las faces de la etiqueta y desde el menú UV ejecutamos la herramienta Delete UVs. Así le hemos eliminado los mapas a las faces de la etiqueta. Volvemos a desplegar el mismo menú y abrimos el editor UV. Encuadro la botella hacia el lado izquierdo del visor. En el editor UV se muestran todas las faces que componen al objeto de la botella. Con un cuadro de selección seleccionamos a todas las faces. Desde el menú Tools del editor UV activamos la herramienta para moverlas hacia abajo, para que no estorben. Y vuelvo a seleccionar las faces con el material de la etiqueta. Desplegamos el menú UV y ejecutamos la herramienta Camera Based. Lo que hace esta herramienta es tomar una foto de las faces seleccionadas vistas desde el visor. Minimizamos el menú UV y abrimos el menú Marking para ir al componente Edge. Damos doble clic sobre esta Edge para seleccionarla a ella junto con las edges que están conectadas a ella. Manteniendo pulsada la tecla Shift, damos doble clic sobre esta arista para incluir ese bucle de aristas a la selección. Manteniendo pulsada la tecla Control, quitamos de la selección algunas aristas de la parte trasera de la botella, pero agregamos esta arista a la selección manteniendo pulsada la tecla Shift. Y también agregamos esta arista a la selección. Ya tenemos seleccionadas las aristas o edges que rodean la etiqueta. Ahora vamos a separar las faces que están dentro de las edges seleccionadas del resto de la botella con la herramienta Cut UV Edges. Parece que no sucedió nada, pero el corte ya se hizo. Vuelvo a encuadrar la botella en el lado izquierdo del visor nuevamente, para poder verla cuando despliegue la ventana del editor UV.
Desde el editor damos clic al botón derecho del mouse para ir al componente UV Shell. Así podemos seleccionar las faces de la etiqueta. Desplegamos la persiana Unfold y damos clic en el botón del mismo nombre. En este cuadro damos clic al botón Fix. Así se despliegan las faces de la etiqueta. En el menú Tools activamos la herramienta Rotar para poder rotar las faces y dejarlas paralelas con respecto a la etiqueta o la textura del material. Después de dar la rotación indicada, volvemos al menú Tools del editor y activamos la herramienta para mover. Así centramos las faces con respecto a la etiqueta. Se puede notar que el menú Tools del editor UV incluye las tres herramientas de transformación: mover, rotar y escala. Volvemos a desplegar el menú Tools para activar la herramienta escala y poder estirar las faces a lo largo y a lo ancho. Podemos ver en tiempo real cómo se estira la etiqueta desde las faces de la botella en el visor. Ya acomodadas las faces sobre la etiqueta de la textura, cerramos la ventana del editor UV y también su barra de herramientas. Abrimos el menú Marking y vamos al modo Objeto. Deseleccionamos la botella y orbitamos alrededor de ella. Y de esa manera simple pudimos mapear desde el editor UV la etiqueta que es la textura de este material.